Hola, buenos días. Vamos a empezar con una de las clases. Hoy vamos a hablar de anatomía cardíaca. Yo soy Jennifer Mañasco, residente de cardiología. Vamos a empezar a hablar un poco de generalidades. El corazón es un órgano muscular hueco. En el adulto pesa 250 gramos aproximadamente. Circunscribe cavidades en las cuales circula sangre. Cuando se relaja en diástole, atrae hacia sí la sangre que circula en las venas. Y cuando se contrae en sístole, expulsa hacia las arterias, la aorta y el tronco pulmonar. Está formado por un músculo que tiene tres componentes, que de adentro hacia afuera está el endocardio, que son las capas de las células endoteliales, el miocardio, que es la capa medio contráctil, y exteriormente tenemos el epicardio. Se encuentra rodeado por el pericardio, que es un conjunto fibroseroso que lo separa de los órganos vecinos. En cuanto a la ubicación anatómica, se proyecta entre las vértebras T4 y T8 y se encuentra entre el tórax, detrás de la pared externo-contracostal, particularmente en el mediastino inferior. El mediastino es una cavidad profunda en el tórax entre las capas pleuropulmonares derecha e izquierda, que está delimitado delante por la cara posterior del esternón y la parrilla costal, y por detrás por la cara anterior de la columna desde T1 a L1, el diafragma hacia inferior y el orificio torácico superior por arriba. Se divide en inferior y superior por una línea que va desde el ángulo esternal hasta la región inferior de T4, como lo muestra la figura de abajo. La presencia del corazón en el mediastino inferior permite diferenciar mediastino anterior desde el esternón hasta el pericardio, el medio que contiene el pericardio, el corazón y las estructuras por delante de la bifurcación traqueal y por detrás del mediastino anterior, y posterior ubicado entre la bifurcación de la tráquea hasta la columna vertebral. En cuanto a la forma de orientación del corazón, es de forma piramidal, es como si fuese un cono en sentido oblicuo, que tiene una base cuadrangular que es posterior y a la derecha, un vértice a la izquierda, inferior, anterior, que va a estar el ápex a la altura del cuarto o quinto espacio intercostal izquierda en la línea media clavicular. El eje mayor es horizontal y ocupa 1/3 del hemitórax derecho y 2/3 del hemitórax izquierdo. Ahora vamos a hablar un poco de configuración externa del corazón. Tenemos 4 caras, bordes no definidos, una base y un vértice. La cara anterior o esternocostal presenta un sector auricular y uno ventricular separados por el surco coronario AB. La región auricular está cubierta por la saliente del tronco pulmonar y de la aorta. Contiene la cara anterior, las aurículas y las orejuelas. La orejuela derecha es cónica, descansa sobre la base derecha de la salida de la aorta y en su borde inferior transcurre la coronaria derecha, como lo muestra el dibujo. La orejuela izquierda se sitúa delante de la vena pulmonar superior izquierda, su vértice descansa sobre el tronco pulmonar, el borde inferior corresponde al surco coronario izquierdo. La región ventricular son 2/3 del ventrículo derecho, contiene el cono arterioso en su porción superior y 1/3 al ventrículo izquierdo, que se divide en dos por el surco interventricular anterior, donde discurre la descendente anterior. Desciende hasta el borde anterior inferior del corazón, 1 o 2 centímetros detrás del vértice. Después tenemos la cara inferior diafragmática, que también la divide el surco coronario en una porción auricular y una ventricular. La porción ventricular se divide longitudinalmente por el surco interventricular posterior, donde transcurre la arteria ascendente posterior y la vena cardíaca magna, que surge a la derecha del vértex y se dirige hacia atrás para unirse con el surco coronario posterior. 3/4 partes corresponden al ventrículo izquierdo, el segmento auricular corresponde a la cara inferior de las mismas. Todo esto sobre todo la derecha. Después tenemos la cara pulmonar izquierda, que está en contacto con la cara medial del pulmón izquierdo, que corresponde a la cara lateral y el borde libre del ventrículo izquierdo. Y hacia superior la aurícula izquierda, con la orejuela. Después tenemos la cara pulmonar derecha, que está compuesta por la pared lateral, la aurícula derecha, y en relación a la cara medial del pulmón derecho, con las respectivas llegadas de las venas cava superior e inferior, cuyos orificios se reúnen hacia el lateral por el surco terminal que lo separa de la porción anterior de la aurícula derecha. Después tenemos bordes derecho, izquierdo y superior, como muestra la imagen, y después nos queda la base o cara posterior, contiene las caras posteriores de las aurículas, dividida por el surco interauricular posterior, que no contiene ningún vaso coronario. Las venas pulmonares ocultan parcialmente esta cara. A la derecha, la aurícula derecha con las cavas, a la unión de los dos orificios forma la porción sinusal de la aurícula derecha, a la izquierda la cara posterior de la aurícula izquierda con la llegada de las 4 venas pulmonares. Después tenemos el vértice, que es la punta, que es redondeada, regular, y parte del VI, que presenta la cisura del vértice a la derecha, de la misma formada por la unión del surco intraauricular anterior y posterior. En cuanto a la configuración interna, hablamos de cavidades y tabiques. Existen 3 tabiques que dividen al corazón en 4 cavidades, que a la vez se pueden dividir según los mismos en corazón derecho e izquierdo. Tenemos el tabique interauricular,
La disposición es de derecha, arriba y adelante, hace que la aurícula derecha sea anterior a la izquierda. En el centro se halla la fosa oval, es más fino en los bordes, que es de 3 a 4 milímetros de espesor, y divide a las dos aurículas. Después tenemos el tabique interventricular, que es triangular, es vértice antero e inferior izquierdo, separa los dos ventrículos, la cara derecha es más convexa y la izquierda es cóncava, y es grueso hacia la punta, más o menos 10 a 12 milímetros. Después tenemos el tabique auriculoventricular entre el interauricular atrás y arriba y el interventricular abajo y adelante. Corresponde a la inserción de la valva septal, de tricúspide y la valva anterior de la mitral. La inserción de la tricúspide está más abajo. La porción membranosa es la que se une con el tabique interventricular. Esta porción está recorrida por arriba de la valva septal por el fascículo auriculoventricular del sistema de conducción. Vamos a hablar un poco también de los músculos papilares, que son especializaciones miocárdicas, donde vamos a ver que es tejido muscular cardíaco, que pueden ser de 3 tipos. De primer orden son los verdaderos músculos papilares, como muestra el dibujito, o columnas carnosas que tienen un borde adherente a una de las paredes del ventrículo, y un borde libre donde parten cuerdas tendinosas hacia las valvas. Y en el segundo orden son bordes adherentes entre pilares o entre pilar y pared y pared a manera de puente. Y los de tercer orden son simples engrosamientos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el corazón derecho. Empezamos por lo que es la aurícula derecha, que es una cavidad irregular de paredes delgadas con numerosos orificios venosos. Vamos a ver, las paredes, pared anterolateral. Es anterolateral posterior. La región posterior se encuentra entre los dos orificios de la entrada de las venas cavas. Presenta una cresta terminal, porción interna del surco homónimo. En la región superior, por debajo de la llegada de la vena cava, se encuentra el nodo sinoauricular. La región media se compone de los músculos pectíneos y el segmento medial corresponde a la orejuela, que es un embudo estrecho. Tenemos la pared superior, que se va a estar definido por el orificio de la cava superior, la pared interauricular, que presenta la fosa oval, que está rodeada por el anillo de Biusen, donde sitúan las conexiones interauriculares del sistema de conducción. Después tenemos la pared inferior, que tiene hacia más lateral el orificio de la cava. Medialmente, entre el borde posterior del orificio del aurículo ventricular, la parte inferior del anillo de Biusen y el orificio de la vena cava inferior. Acá se forma un triángulo, que es el triángulo de Koch, que está marcado por el orificio del seno coronario y lo delimita la válvula de Tevesio, y el tendón de Todaro, que es el de la cava inferior. Entre estos límites se encuentra el nodo auriculoventricular. Y después tenemos la pared auriculoventricular lisa, que contiene la válvula tricúspide. Después, para repasar, el triángulo de Koch, sí, más o menos acá están los límites, acá hay una mnemotecnia, y es un espacio anatómico triangular situado en la aurícula derecha, como hablamos recién. Acá se encuentra el nodo de Ashko-Sawara, que es el nodo atrioventricular, y los límites están, por 3 estructuras, como hablamos un poquito recién. El límite superior, tendón de Todaro, una prolongación de la válvula de Eustaquio, de la vena cava inferior y la desembocadura del seno coronario. El límite inferior está dado por la inserción de la válvula septal, porción lateral de la válvula tricúspide, y el límite posterior, la desembocadura del seno coronario. Después, el ventrículo derecho tiene una forma pirámide con eje mayor hacia adelante, abajo y a la derecha, tiene 3 paredes, una base y un orificio de salida. La pared anterior es delgada y en su región inferior se inserta un músculo papilar anterior que lleva las cuerdas tendinosas a la valva anterior tricúspide. La pared medial, tabique interventricular, y presenta el músculo papilar septal de Luschka cerca del orificio del tronco pulmonar. Ambas paredes anterior y medial se unen hacia el orificio del tronco pulmonar. Se encuentran 2 formas musculares. La trabécula septomarginal por debajo y delante del músculo papilar anterior y hacia el músculo papilar septal. Y la cresta supraventricular, que es el espolón de Wolf. La pared inferior diafragmática está llena de salientes musculares, en especial del músculo papilar posterior, que envían cuerdas tendinosas a la válvula posterior de la tricúspide. Después, en cuanto al corazón izquierdo, vamos a hablar un poquito de la aurícula. La aurícula izquierda, cavidad con eje mayor transversal, recibe las 4 venas pulmonares, superior izquierda, derecha e inferior izquierda y derecha. Se encuentra a la aurícula izquierda y detrás de la aurícula derecha. Tiene 6 caras. En la cara posterior es lisa, cuadrilátera, en los ángulos llegan las venas pulmonares. Superior, un techo redondeado. Por delante se encuentra la aorta y el tronco pulmonar. Inferior puede estar levantada por el seno coronario, une la cara posterior al orificio AB y la cara interauricular, que es anterior y delgada,
derecha puede tener el vestigio de la en media luna, que es el septum secundum, y la cara anterior, que tenemos el orificio auriculoventricular con la válvula mitral. Y por último la cara lateral, que está la orejuela izquierda. El ventrículo izquierdo es diferente al ventrículo derecho en cuanto al grosor de la pared y la cercanía de los orificios de entrada y salida. Su espesor es de 1 centímetro por término medio y tiene 3 paredes. Lateral izquierda, inferior diafragmática, medial o interventricular y un vértice o base. La pared izquierda está recorrida por numerosas trabéculas carnosas, desde el surco interventricular anterior hasta la rama marginal izquierda de la rama circunfleja. Acá vemos que se inserta el músculo papilar anterior. Después tenemos la pared diafragmática, que tiene numerosos músculos papilares, donde se destaca el músculo papilar posterior. El septo interventricular, su pared es más lisa, cerca del orificio aórtico. Por el su endocardio transcurre la rama izquierda del haz de His, y por arriba se comunica con el tracto de salida de la aorta. Este es más cóncavo. El vértice del VI es redondo y su superficie está recubierta por una red de trabéculas carnosas de segundo a tercer orden. Es de aspecto más esponjoso. Y la base está completamente ocupada por el orificio atrioventricular izquierdo, por el orificio de la aorta. El ventrículo izquierdo cuenta con 2 músculos papilares de primer orden, uno que es anterolateral y posteromedial. Ambos emergen de la pared izquierda del ventrículo izquierdo. Vamos a hablar un poquito de las valvas izquierdas. Tenemos el orificio auriculoventricular. En el orificio auriculoventricular se encuentra la base del VI. Es posterior izquierdo. Este contiene la válvula mitral con sus cuerdas tendinosas fijas a los músculos papilares. Presenta un anillo fibroso entre la aurícula izquierda y el VI, y hacia anterior se comunica con el origen de la aorta entre las válvulas semilunares posterior izquierda. Hablamos un poquito de la válvula mitral. Tiene forma de cono truncado dentro del anillo y se hunde en el ventrículo izquierdo, unida a los músculos papilares. Tiene 2 valvas, una anterior, que va a ser mayor y derecha, rectangular y de gran movilidad, que separa la cámara de entrada y de la salida del VI, y las cuerdas tendinosas se fijan a su borde libre. Y otra que es posterior, que es menor, cuya cara izquierda está llena de cuerdas tendinosas y se une por comisuras izquierdas y derechas. La longitud de las cuerdas es alrededor de 2 centímetros. Después tenemos el orificio de la aorta, que este se encuentra hacia adelante, arriba y a la derecha del orificio auriculoventricular. Es circular, tiene 3 valvas semilunares, posterior, derecha e izquierda, y en sus bordes libres tiene los nodos semilunares, los cuerpos de Arancio que aseguran el cierre perfecto. Arriba de las valvas de la aorta se dilata para formar los senos aórticos de Valsalva. El derecho que da origen a la coronaria derecha y el izquierdo al tronco de la coronaria izquierda, y el posterior, que es el del seno no coronario. Bueno, después tenemos, para hablar, como habíamos dicho antes, que está rodeado por el pericardio. El pericardio es un saco fibroceroso que envuelve al corazón. Se encuentra la raíz de las arterias y las venas directamente en contacto. Está constituido por 2 capas. Tenemos un pericardio fibroso externo, que tiene forma de pirámide hueca, base inferior y vértice superior. Está tapizado por formaciones adiposas. Tiene 4 zonas de fijación, que la base se adhiere al folio anterior del centro tendinoso del diafragma, y en la región posterior se encuentra separada por el tejido conjuntivo detrás de la entrada de la cava inferior y delante del esófago, espacio portal. De él también tenemos las caras a describir. Tenemos la cara anterior, que desde la base del diafragma hasta la raíz vascular en forma de triángulo. La cara posterior, desde el diafragma hasta la cara pulmonar derecha, entre ambas hojas pleurales. La cara derecha del diafragma de la cava superior. La cara izquierda del diafragma hasta la pulmonar izquierda. El vértice que rodea los vasos que emergen del corazón y llegan a él. Después tenemos los ligamentos que hemos hablado, de fijación, que tienen mayor desplazamiento transversal, anterior, lateral, derecho e izquierdos, que son ligamentos externo-pericárdicos superior e inferior, y el ligamento vértebro-pericárdico, y la lámina tirotimo-pericárdica. Y después nos queda el pericardio seroso, que son 2 capas, una parietal y una visceral, entre ambas hay líquido pericárdico, lo normal es que sea 15 a 20, y presentan pliegues o recesos. Preaórtico de la vena cava izquierda, y nada más, que es de la vena Marshall. Después vamos a repasar un poquito lo que es el sistema cardionector.
El corazón posee la capacidad de contracción automática, el origen de las contracciones y su transmisión es siempre armoniosa a todas las células del corazón, y todo esto se debe a que hay un sistema de conducción. Este sistema está constituido por células miocárdicas especializadas que se ubican en su endocardio. Comprenden el nodo sinoauricular, que es una formación delgada y aplastada y alargada, que es como en forma de uso. Su extremidad superior se halla adelante y a la derecha del orificio de la vena cava es la aurícula derecha. Desciende por dentro de la cresta terminal y desaparece en el tercio inferior de la aurícula. Entre el nodo auriculoventricular y el seno auricular se describen las vías de conducción intranodales. Y después lo que se escribe como un conjunto auriculoventricular que contiene varios componentes, que tenemos el nodo auriculoventricular, que es lo que hablamos antes del triángulo de Koch, que son las fibras, son fibras dispuestas como en un abanico que están situadas bien hacia la derecha. Después están continuadas por el fascículo auriculoventricular, que es un tronco de 3 centímetros de ancho, de 10 por 12 de largo, que se dirige hacia adelante, arriba y a la izquierda, y sigue luego hacia el flanco derecho. Llega a la porción membranosa del tabique interventricular y después se divide en dos ramas. Derecha, que sigue el trayecto de la trabécula septomarginal bajo el endocardio, lo que conduce hasta los músculos papilares en contacto de los cuales se ramifica. Y después nos queda la rama izquierda, que atraviesa el tabique interventricular y aparece cubierta por el endocardio en su cara izquierda. Ahí se ramifica en lo que sería el fascículo anterior y posterior. Y después nos quedan los ramos subendocárdicos, que es la red de Purkinje, que es la dispersión de los ventrículos, las fibras emanadas por los fascículos auriculoventriculares. Acá un esquemita nos de más o menos el sistema de conducción. Y nada más. Hágale un poco más.